Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Lucas 6:45. Lucas 6:45. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. El corazón en el lenguaje bíblico se refiere a nuestro ser interior. Nuestro ser interior. Siempre que encontramos la palabra el corazón del hombre, el corazón del ser humano en la Biblia, hace referencia a nuestro ser interior, a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, a lo que estamos pensando, a lo que estamos creyendo. Podríamos parafrasear el versículo y decir que quien piensa bien atesora la bondad y quien piensa mal produce maldad. Porque a eso se refiere cuando dice del corazón. El corazón es el ser interior y se refiere a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, a nuestro ser interior. La versión Reina Valera, versión 1960, dice en Proverbios 23:7, para que lo anoten y lo revisen, dice: porque cuál es su pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, conforme pensamos, sentimos y actuamos. Incluso hablamos. Conforme pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Entonces es muy importante, y la Biblia lo recalca mucho, el cuidado de la mente. ¿Qué le estamos introduciendo a la mente? ¿Tenemos una mente que produce el bien o tenemos una mente que produce el mal? De acuerdo con la recomendación bíblica, pues necesitamos una mente saludable, una mente que produzca lo bueno, que produzca bondad. Le he puesto por título a la prédica: mente saludable.
mente saludable, porque es lo que Dios recomienda. De hecho, toda nuestra transformación, de acuerdo con la palabra de Dios, se inicia con la renovación de la mente. Entonces necesitamos una mente saludable. Ahora, ¿cómo obtener una mente saludable? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros o dejar de hacer? ¿Qué bendiciones nos trae el tener una mente saludable? Y es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios. Tener una mente saludable, que obviamente nos va a significar ser beneficiarios de muchas bendiciones de parte de Dios, recibirlas a tiempo, disfrutarlas como Él ordena que lo hagamos dentro de su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, para tener una mente saludable, lo primero que se requiere de parte nuestra es no ser pesimistas. No debemos ser pesimistas, o sea, una mente no pesimista. No pesimista. ¿Qué es pesimismo? ¿Qué es ser pesimista? Es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable. Somos pesimistas cuando juzgamos o vemos las cosas desde lo más negativo o desfavorable. Eso no es una mente saludable, porque Dios quiere que pensemos correctamente, que pensemos de acuerdo a cómo Él piensa. De hecho, la palabra de Dios dice, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que nos ha dado la mente de Cristo. Entonces debemos pensar lo verdadero, lo bueno, como lo veremos más adelante. Primer libro de Samuel 27, 1, 2. Primer libro de Samuel 27, 1, 2. Voy a usar la historia del rey David y el rey Saúl. El rey David está huyendo del rey Saúl, que lo quiere matar. Me lo quiere matar por celos, porque sabe que a David le está yendo mucho mejor que a él. Y entonces resuelve matarlo y lo persigue, lo busca para matarlo. Sin embargo, David ha tenido la oportunidad muchas veces, incluso, de matar a Saúl. Lo ha encontrado en diferentes situaciones que hubiera podido matarlo. Y sin embargo, no lo ha hecho porque teme al Señor y dice, no, yo no voy a tocar al rey, no lo voy a tocar. Y eso que David sabía que él ya había sido ungido como rey. Hubiera podido pensar, si lo mato, pues asciendo al trono. Pero no, David no hace eso. Él es temeroso de Dios y dice, no, yo no voy a poner la mano contra el rey. Pero nos sirve de ejemplo esta historia para ver cómo, si tenemos una mente pesimista, no es una mente saludable, nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Y ahí voy a la lectura. Primer libro de Samuel 27, 1, 2. Con todo, es decir, a pesar de que ya David había podido matarlo, había podido cobrarle la vida, sin embargo, no lo había hecho. Con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Pensemos en esto, lo que les acabo de comentar. David se da cuenta que tiene el respaldo de Dios, que ha podido acabar con la vida de Saúl y sin embargo no lo ha hecho. Ha salido bien librado y está vivo. Ha sido ungido de rey, tiene la promesa de ser rey. Y sin embargo, en un momento piensa de manera pesimista. Dice, no, algún día
algún día voy a morir en manos de Saúl. Una forma pesimista de ver la vida. Dios le había prometido a David que sería el rey de Israel. No iba a morir antes de ser rey, porque la promesa de Dios era que era el rey. Pero es pesimista y juzga la situación desde lo más negativo, de lo más desfavorable. No, un día de estos me va a matar. Y además toma una decisión incorrecta, porque el pesimismo está basado en una mentira y nos hace tomar decisiones incorrectas que llevan al fracaso. El pesimista incluso se miente a sí mismo, porque esa es una mentira en la mente de David. Un día de estos me va a matar Saúl, un día de estos voy a morir en manos de Saúl. Está siendo pesimista y toma una decisión de huir a la tierra de los filisteos, es decir, a la tierra de los enemigos del pueblo de Israel, a los enemigos del pueblo del cual va a ser rey David. Produce mal, toma una decisión mal. El pensamiento pesimista nos lleva a un sentimiento y a una acción equivocadas. Y además nos lleva a perjudicar a otras personas, a causarles daño o a influenciarlos para mal, porque dice que se llevó a 600 hombres. Nuestras acciones generan consecuencias para otras personas. David cree en su pensamiento pesimista que si va a donde los enemigos va a estar mejor, que si se va huyendo donde los filisteos va a estar mejor. Y no era así, está siendo pesimista. Como les dije, el pesimismo se basa en mentiras y esas mentiras nos hacen dudar de las promesas de Dios. Creemos que Dios no nos va a cumplir la promesa, pero Dios no es un hombre para mentir. Él es fiel, Él cumple sus promesas. No lo digo yo, está en la Biblia, Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Es una pregunta con respuesta obvia. Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Dios siempre lleva a cabo lo que Él dice. Necesitamos creerle a Dios, creer en sus promesas y no ser pesimistas. No ser pesimistas. Necesitamos impedir que pensamientos pesimistas se aniden en nuestra mente. Puede que lleguen pensamientos pesimistas a nuestra mente, pero no podemos dejar que se queden ahí, que se aniden. Tenemos que sacarlos. Necesitamos tener un filtro dado por Dios en nuestra mente para poder discernir lo correcto y sacar lo que no es, no dejarlo anidar. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, y me gustaría que lo guarden en sus celulares o tengan una tarjeta, porque ese es un filtro que Dios nos da importantísimo para nuestra mente. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien, es decir, piensen, mediten, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Un filtro tremendo y muy útil, porque es tan sencillo como pasar todos los pensamientos por ese filtro. Lo que estoy pensando es verdadero, es respetable, es justo, es puro, es amable,
es digno de admiración, es excelente, merece elogio. Y con seguridad, si utilizamos ese filtro, no vamos a dejar que pensamientos pesimistas se aniden en nuestra mente y nos lleven a tomar decisiones desfavorables, a producir maldad. A producir maldad. Me voy, un día de estos me va a matar Saúl. Mejor me voy donde los filisteos, donde los enemigos. Muy mala decisión, basada en un pensamiento pesimista. Un pensamiento pesimista basado en una mentira que hace que dude de las promesas de Dios. Entonces, una mente saludable tiene que ser una mente no pesimista, no pesimista. Pero además, una mente saludable no se puede confundir. No puede ser una mente que se confunda, que tenga confusión. Entonces, no confundirnos es lo segundo para tener una mente saludable. ¿Qué es la confusión? Error o equivocación causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. Nos confundimos, tomamos una cosa por otra. Creemos que es esto, pero no es. Y nuestra mente no puede confundirse, porque si nos confundimos vamos a generar decisiones que no son acertadas, que nos llevan al fracaso. Volvamos a la historia, primer libro de Samuel 29, 5, 8. Él resuelve huir a la tierra de los filisteos y va y se une a los filisteos, a los enemigos del pueblo que él iba a gobernar como rey. Tremenda decisión, mal tomada. Primer libro de Samuel 29, 5, 8. ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000? Ante esto, aquí llamó a David y le dijo, tan cierto como el Señor vive, tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras a esta campaña. Desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti. Pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. Pero ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto usted en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor el rey? He querido hacer la lectura antes de ponernos en contexto para que veamos lo confundido que está David. Tiene su mente confundida totalmente. Imagínense, ¿contra quién iba a salir a pelear los filisteos? Contra Israel. Contra el pueblo que David iba a gobernar. Y David está listo para ir a pelear contra su pueblo. Pelear a favor de los filisteos en contra de Israel. Si eso no es confusión, pero Dios lo protege. Dios siempre nos cuida, aun cuando nosotros nos apartamos de Él, el Señor está pendiente de nosotros, cuidándonos. Y hace que los jefes de los filisteos, vean con recelo a David. Dice, no, pero este no era el David al que alababan allá, al que gritaban que mató a 10,000. ¿Cómo lo vamos a llevar con nosotros? Más bien que se vuelva para su casa. Entonces David no solo creyó mentiras, no solo fue pesimista, sino que está muy confundido, está muy equivocado. David no es filisteo. Y va a salir a pelear con los filisteos en contra de su pueblo. Eso es estar muy, muy, muy confundido. Él tiene que estar con el ejército de su pueblo, no con el ejército
enemigo. Él ha sido ungido como rey de Israel, no puede ir a pelear contra su propio pueblo. La mente confundida nos lleva a situaciones y lugares equivocados. La confusión nos hace perder nuestra identidad. David no está pensando que va a ser el futuro rey, sino un soldado más. ¿Por qué no me dejan ir a pelear contra los enemigos de mi señor, del rey filisteo? Perdemos la identidad. Perdemos la identidad. Ahora los de su pueblo se volvieron enemigos y él va a ser el rey. Es demasiada confusión en la mente de David y eso nos puede pasar a nosotros, a ustedes y a mí. Si tomamos una cosa por otra, si nos dejamos confundir, vamos a perder nuestra identidad, nos vamos a unir a los enemigos. Vamos a ver como enemigos a los más cercanos nuestros, a nuestro propio pueblo. Avancemos a los versos 9 y 11 del primer libro de Samuel 29. David objeta, dice, pero yo qué he hecho de malo, yo siempre he sido correcto con ustedes, déjenme ir. Ya lo sé, respondió Aquís, pero para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu Señor que vinieron contigo, y váyanse a la primera luz del día. Así que al día siguiente, David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Cuando estamos confundidos, el enemigo es quien guía nuestra vida. El enemigo es quien nos dice a dónde ir, a dónde no ir. ¡Qué increíble! Y nosotros tomando decisiones con base a lo que nos ordenan los enemigos. Porque él le dice, sí, usted es muy buena gente, yo lo sé, usted es un ángel de Dios para mí, pero los jefes filisteos, gracias a Dios, no quieren que vaya. Más bien vuélvanse a la tierra a donde les habían dado territorio, que era en el reino de los filisteos. Vuelvan allá y quédense allá, váyase temprano, mañana incluso le dice la hora. De madrugada váyanse. El enemigo dirigiendo nuestra vida, diciéndonos a dónde ir, a dónde no ir. Nosotros tenemos que fijar la mente en lo que Dios dice de nosotros, en la identidad que Dios nos da. David tuvo que pensar, yo estoy ungido para ser rey. Yo no soy un subalterno de este rey, menos de un rey enemigo. Cuando yo sea rey voy a tener que enfrentarme con ellos. Pero por estar confundido pierde hasta su identidad. Nosotros necesitamos filtrar esos pensamientos de confusión y de identidad falsa con lo que Dios dice que somos nosotros, no con lo que dicen los demás o lo que pensamos nosotros en medio de una confusión. Primera de Pedro 2.9. También recomiendo tenerlo anotado en los celulares o en una agenda para poderlo leer y saber que esa es nuestra identidad. Primera de Pedro 2.9. Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si un día estamos confundidos en nuestra identidad, tenemos que filtrarla con este pensamiento. ¿Qué dice Dios? Esta es nuestra identidad. Este es el propósito dado por Dios. Esto es lo que Dios dice de nosotros. No podemos dejar que nuestra mente nos confunda. Dios es un Dios de orden, es un Dios de luz, no es un Dios de confusión, no es un Dios de tinieblas. Juan 8:12.
Palabras del Señor Jesús. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y la confusión es oscuridad. Y el Señor dice: si me siguen, no andarán en la oscuridad, tendrán la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Él. Porque Él ha dicho: yo soy la luz del mundo. Y esa luz nos guía, nos orienta, nos muestra el camino. No podemos tener una mente confundida, necesitamos tener una mente saludable. ¿Cómo tenemos la mente saludable? No, una mente no pesimista, una mente no confundida. Así de sencillo. Tenemos unos filtros dados por Dios para la mente no pesimista. Ya vimos cómo lo podemos filtrar, pensar lo bueno, lo puro, lo que es agradable a Dios, lo que merece elogio. Y aquí, para una mente confundida, oiga, ¿qué dice Dios de mí? ¿Cuáles han sido sus promesas? ¿Qué es lo que Él me ha dicho? ¿Quién soy yo? ¿Vivo en la oscuridad? ¿Vivo en la luz? ¿Estoy siguiendo al Señor? Porque si sigo al Señor, no hay oscuridad, no puedo estar confundido. Y una tercera cosa para tener una mente saludable. Por supuesto, resulta obvia, pero no por obvia es la más importante, no deja de ser la más importante. Consultar a Dios, consultar siempre con Dios, siempre, siempre. Si estamos sintiendo pensamientos pesimistas, vayamos a consultar con el Señor. Si estamos confundidos, con mayor razón vayamos al Señor. Vuelvo a la historia. Primer libro de Samuel 30, versos 3 al 8. Dejamos a David recibiendo órdenes de: mañana temprano regreses. Ellos tenían un territorio que le había dado los filisteos para tener ahí su asentamiento con su pueblo, con su familia, con los que habían ido con ellos, con él y la familia de ellos. Cuando David y sus hombres, estoy en primer libro de Samuel 30, 3, 8. Cuando David y sus hombres llegaron a ese campamento, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la Jezreelita, Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. ¿Puso su confianza en quién? En el Señor su Dios. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Qué hizo? Consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¡Qué increíble! Vemos cómo el pesimismo, la confusión, la oscuridad en la que estaba David lo lleva a la derrota, al fracaso total, por andar por allá tratando de irse a la guerra contra su propio pueblo, tratando de que lo llevaran a pelear con el ejército filisteo en contra del pueblo de Israel. Las mujeres, los niños, se los llevan cautivos, les queman las casas. Un caos total, un caos absoluto. Y sin embargo, cuando entra en razón y resuelve consultar al Señor, el Señor lo respalda. El Señor le dice: ve tras ellos, los vas a rescatar a los cautivos. Aún en nuestra necedad, si nos vamos a consultar con el Señor, vamos a encontrar sus bendiciones, sus promesas, porque Él no cambia.
Él no cambia. El Señor no le dice, de malas, David. Ya no hay que hacer, no, el Señor lo respalda. ¿Por qué? Porque Él resuelve consultar al Señor, volverse a Dios. Necesitamos siempre, siempre consultar con Dios. Cuando vengan pensamientos de cualquier orden, aun los que nos parezcan los más puros, tenemos que ir a consultar con el Señor para no estar ni pesimistas ni confundidos, para no estar creyendo una mentira o para no estar en la oscuridad. Por más sanos, por más buenos que nos parezcan los pensamientos, mejor consultamos con el Señor. Siempre es mejor consultar con el Señor, porque vamos a poner nuestra confianza en Él, en lo que Él dice, en lo que Él piensa de nosotros. Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Nuestra mente, nuestro ser interior, nuestro corazón es engañoso. Somos imperfectos. Por eso necesitamos ir a Dios, confiar en Él y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Si nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, vamos a fallar, vamos a fracasar, vamos a tener pensamientos pesimistas, vamos a estar confundidos, vamos a creer mentiras, vamos a vivir en oscuridad. Por eso el Señor dice, confíen en mí de todo corazón, no se apoyen en su propia inteligencia, reconóceme en todos los caminos por donde vayas, que yo sea tu Dios, que yo sea tu Señor. Y el Señor siempre, siempre está dispuesto a guiarnos, a orientarnos, a mostrarnos el camino. Salmo 32:8. Salmo 32:8. El Señor dice, ¿quién dice? El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Ofrecimiento claro, preciso del Señor para todos nosotros, para ustedes y para mí. El Señor nos dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Necesitamos consultar con Dios siempre. Eso nos dará una mente saludable, una mente que produce decisiones acertadas, una mente que produce decisiones que nos hace productivos, no fracasados. ¿Cómo obtenemos una mente saludable? No pesimistas, no confundirnos, consultar con Dios siempre. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que más claro no puede ser el Señor con nosotros. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Y los organizo en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, lo hago así en forma de carta para que nos llegue directamente de parte de Dios a cada uno de nosotros, de manera personal. Entonces, escuchémosla hoy. Si podemos tomarla como material devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro requieren escuchar del amor de Dios y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela una mente saludable. Si eres bueno, de la bondad que atesoras en el corazón, produces el bien. Pero si eres malo, de tu maldad produces el mal, porque de lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Considera bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin,
todo lo que sea excelente o merezca elogio. Tú eres descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que me pertenece, para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Confía en mí de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus sendas. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias también porque esa palabra hermosa también es una palabra cuestionante. Penetra nuestro ser interior hasta lo más profundo y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, que te escuchamos, tenemos que poner nuestro corazón de rodillas y decirte, perdónanos, Señor, perdónanos porque nos hemos dado cuenta que todavía nos falta mucho, que todavía no tenemos una mente saludable. Pero, Señor, gracias porque sabemos que tú iniciaste la obra en nosotros y que tú no la abandonas, sino que tú la vas a perfeccionar día a día, como lo hiciste hoy, enseñándonos con amor, con paciencia, con bondad, mostrándonos lo que debemos hacer para tener una mente saludable, no ser pesimistas, no confundirnos y siempre, siempre consultar contigo, porque tú mismo nos vas a instruir, tú mismo nos vas a mostrar el camino, tú mismo nos vas a dar consejos. Danos sabiduría, Señor, para que esta palabra que hoy escuchamos de ti se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea una palabra viva, una palabra en acción, que la podamos poner en práctica a partir de hoy. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Todo gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros decidiste cargar con toda nuestra maldad y llevarla a la cruz y allí morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hoy hablar a Dios por primera vez y sintieron algo muy especial en su corazón. Porque cada que Dios habla, conmueve. El Señor dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con Él. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado. Y espero también que todos estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor. Porque si lo hacemos, Él dice que va a entrar y va a tener comunión con nosotros. Es decir, va a comenzar la obra santificadora en nosotros. La obra santificadora es que Él nos quiere dar el carácter de Cristo. Quiere que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Y entonces su Santo Espíritu trabaja en nosotros para hacernos cada día más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos. Es una obra que durará toda nuestra vida, pero que nos trae beneficios diariamente. Nos gustaría que nos contaran, si ustedes lo desean hacer, que hicieron su declaración de fe hoy por primera vez. Nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla.
Además, si tienen alguna pregunta adicional, nos la pueden formular por esos dos medios y estaremos dispuestos a darles respuesta. Muy bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para poderlo hacer. Virtualmente a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org encontramos un botón de pagos PSE que nos direcciona al banco y ahí podemos hacer nuestros depósitos de diezmos y ofrendas. Si no, allí mismo vamos a encontrar toda la información sobre la cuenta de la iglesia, el banco o el número, por si deseamos hacer una consignación de manera directa o si deseamos inscribir esa cuenta de la iglesia en nuestras cuentas y posteriormente hacer una transferencia bancaria. Si tienen alguna dificultad, por favor consúltenos al WhatsApp o al correo electrónico y estaremos dispuestos a ayudarles. Muy bien, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al comienzo de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús, en lo que conocemos como la última cena. Y la dejó con un propósito muy claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra redentora que Él hizo por cada uno de nosotros. Él dejó el cielo, vino a la tierra, nació como uno de nosotros, no cometió pecado y sin embargo, por amor a nosotros, cargó con toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado. Y fue a la cruz y allí murió, pagando por nuestra maldad y trasladándonos a nosotros toda su justicia, toda su santidad. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que recordemos cuando celebremos la cena del Señor, que lo recordemos a Él y que recordemos su obra redentora. Por eso es que es importante para el creyente. Y también el Señor nos dejó una recomendación. Si vamos a recordar y a celebrar que el Señor nos perdonó, nos salvó, pues no podemos hacerlo estando en desacuerdo con Él, estando en pecado con Él. Él ya nos perdonó hace más de 2000 años, pero necesitamos siempre que cometamos pecado ponernos de acuerdo con Él, ir y confesarle nuestro pecado y Él nos perdona. Entonces, antes de tomar la cena,
tomemos unos segundos para pensar si hay algo en nuestra vida que sea pecado, que hayamos cometido algún pecado. Y vayamos a Él y digámosle: Señor, vengo a confesarte mi pecado, vengo a ponerte de acuerdo, cometí este pecado. Estoy de acuerdo contigo que eso es pecado, me arrepiento. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Ahora, como siempre les recomiendo, es posible que en este momento no llegue nada a la mente sobre algún pecado que hayamos cometido. Entonces podemos, por precaución, decirle: Señor, perdónanos por cualquier pecado que haya cometido y que lo haya olvidado. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena correctamente. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que les acabo de decir, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por este recordatorio, Señor, que nos dejaste de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Nos has permitido congregarnos alrededor de tu nombre, para alabarte, para bendecirte, Señor, para darte toda la honra, toda la gloria, bendito Dios. Gracias por permitirnos escucharte, Señor, y ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicia del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero para que no tropecemos. Y también tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están mencionadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas
que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Entonces queremos aprovechar esas dos circunstancias, Señor, para pedirte una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros, de manera particular, de manera individual. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo. Tú habitas en nosotros y nos acompañas siempre, a todo tiempo, en todo lugar. Pero hoy, además de templo, Señor, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Queremos estar llenos de ti, plenos de ti. Por eso es que te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios, fluye en cada uno de nosotros. Hazlo con libertad, Señor, de la cabeza a los pies. Llénanos de ti, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con amor, Señor. Fluye con poder, con alegría, con bondad, Señor. Fluye con toda tu gloria en nosotros, bendito Dios. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Abraza corazones adoloridos, Señor. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Llénanos de ti, Señor. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú has mencionado, bendito Dios. Queremos estar llenos de ti para poder beber de esa fuente todo el tiempo, bendito Dios. Fluye en cada uno de nosotros, Señor. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tu llaga fuimos todos curados, Señor. Queremos aprovechar ese conocimiento para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros en fe, unidos, declaramos que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.